Muy bien. Bueno, lo que habíamos estado haciendo hasta hoy es ver alternativas para definir características y bueno, estudiamos usar polinomios para especificar las características. Dijimos que en la práctica no suelen ser muy útiles, pero bueno, es un buen punto para iniciar, ¿no? Y con lo que nos quedamos es que las características que definimos en términos de estos polinomios, lo que hacen es establecerme una base del espacio de las funciones que vamos a poder utilizar. Las otras que vimos fueron estas características de Fourier y bueno, pues discutimos que dado que podemos, o sea, si conociéramos la función podemos fácilmente encontrar la serie de cosenos o la combinación lineal de cosenos de diferentes frecuencias que aproximan arbitrariamente bien la función, pues es bastante útil. Y bueno, entonces nada más discutimos cómo se vería el caso de cuando nuestro espacio definido por el ambiente es de una dimensión o de varias, ¿no? Cuando teníamos acá. Vimos unos ejemplos. Después entramos a este de coarse coding, que dijimos que era una generalización del agrupamiento que habíamos visto, porque en este caso se definía en alguna figura geométrica, aquí discos, donde cada uno de estos discos o regiones geométricas me definían una característica, ¿no? Y si el estado caía ahí, era que esa característica estaba activa. Aquí en el caso de coarse coding, hacíamos énfasis de que hay traslape entre las características, ¿no? Y bueno, entonces hicimos varios ejercicios y bueno, aquí lo importante o lo que quisiera acabar de resaltar es que todos en estos casos, estas características que estamos definiendo eran variables indicadoras, donde lo que me preguntaban era si el estado estaba, por ejemplo, aquí en el disquito, ¿no? O si el estado en general estaba en cualquiera pues de las figuras geométricas o de las formas de dividir el espacio de estados del sistema. ¿Sí es esto claro? O sea, que estas cosas del coarse coding todas utilizan estas funciones indicadoras y nada más yo lo que necesito saber es en cuál de todas esas regiones cayó. O sea, por ejemplo, aquí las funciones indicadoras de estas que están oscuras valdrían 1 y ceros para todo lo demás. En el caso de gradient que estamos utilizando de gradient descent, lo que pasaría es que el gradiente sería 0 en todas las componentes correspondiente a las características que no están siendo activadas y 1 a las demás, ¿no? Y nos moveríamos en esa dirección. Discutimos que la forma que iban a tener estas características, pues iban a afectar la generalización y que nosotros podíamos utilizar un poco el conocimiento que tenemos para definir cuáles eran la forma que más nos convenía. Vimos los resultados de este ejemplo, donde el espacio del ambiente era una sola dimensión y estas regiones pues eran solamente intervalos y bueno, aquí se evaluaba cuál era el impacto de tener diferentes tamaños de intervalos con la misma densidad, ¿no? Aunque son diferentes tamaños, todos los experimentos aquí tenían la misma densidad de intervalos y por ejemplo aquí podemos ver que cosas más grandes me genera resultados más suaves, tal vez las cosas más pequeñas o de mayor frecuencia pueden capturar un poco de ruido, ¿no? Y entonces dependiendo de lo que estemos buscando es lo que más nos conviene. El otro sabor que vimos que es muy común en la práctica porque es fácil de programar, es eficiente, es esta cosa que se llama tile coding y la idea es particionar el estado en estas mallas que pueden ser de dimensiones arbitrarias, o sea, pueden ser aquí cuadrados o pudieran ser hipercubos
y la idea es tener varios de estos mosaicos, pero trasladados, trasladados, ¿no? O sea, donde, si se fijan, estos los tilings, o les voy a decir mosaicos, están movidos entre sí, ¿no? Y entonces igual, o sea, un punto aquí, lo que hace es activarme en cada uno de los tilings, me activa uno de los cuadritos y igual sigue llevando este mismo esquema de las funciones indicadoras, ¿no? Aquí la ventaja de este con respecto al anterior es que, por ejemplo, tenemos control de que siempre se van a activar tantas características como tilings tengamos, ¿no? Entonces podemos tener más control sobre eso. Y bueno, aquí mostramos el resultado de unos experimentos, cómo agregar más tilings me puede servir para reducirme la raíz cuadrada del error cuadrático. Y lo otro con lo que terminamos la discusión es que la forma en cómo traslademos estos tilings me va a cambiar la forma en la que se va a hacer generalización. Entonces, por ejemplo, en estas que están puestas acá, la generación tiene un sesgo en esta diagonal, ¿no? Entonces, si no queríamos eso, o sea, si realmente la generalización que estamos buscando está, pues entonces va a ser contraproducente a nuestros resultados. En contraste, por ejemplo, si hacemos estas traslaciones no uniformes, generamos estos tipos de campos de visión que son más homogéneos y que pudieran tener más sentido, ¿no? Entonces, digamos que una muestra en este punto se generaliza de forma más homogénea, como generando una especie de esfera, ¿no? Donde si se fijan, el poder o la intensidad de la generalización se va haciendo más pequeña hacia el final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los puntos que estén aquí cercanos van a tener más intensidad de generalización. ¿Por qué? Exactamente, porque la contribución afecta a más traslapes, ¿no? Conforme nos vamos yendo, tal vez nada más están siendo uno de los mosaicos o de los tilings que están, bueno, este lo puse afuera, de los tilings que están siendo activados, y entonces la intensidad con la que se va a ver reflejada la muestra que tengamos acá va a ser menor. Sí. ¿Hay una especificación para calcular el offset para justamente crear una... Sí, bueno, ahí de generalizar mejor, hay que tomarlo con cuidado porque igual este generaliza mejor que este. O sea, esto de... Sí, pero igual si mi ambiente refleja este sesgo, o sea, si nosotros queremos que generalice así, está bien. O sea, realmente lo que hace bastante complejo es que el sesgo puede ser positivo, o sea, puede ser beneficioso, si es que el comportamiento de mi ambiente es tal que esta es la generalización que yo estoy buscando. O sea, que en realidad este punto, si déjenme ponerlo en términos de similitud, este punto en el espacio es más similar que este. Y por lo tanto, lo que aprende yo acá, sí es correcto que se refleje en este punto y no en este otro. Pero es ya dependiendo de la naturaleza particular de la naturaleza particular del ambiente. Él dice que no entiende. De la naturaleza particular del ambiente. Entonces, esta generalización pudiera ser correcta dependiendo del ambiente. Ahora, la discusión que planteamos ahora es que en términos, digamos que más generales, uno pudiera pensar que esta es una generalización más adecuada que esta. Y tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez en muchos casos esto es más razonable, ¿no? Donde como que la distancia es un reflejo de cuál es la similitud entre estos estados y por lo tanto de qué tanto se debería de propagar esta información hacia allá. Pero depende en realidad, ¿no? O sea, digamos que en este caso estamos suponiendo que la importancia o el impacto de las distancias en las dos dimensiones es el mismo y por eso me conviene algo así. Acá no, ¿no? Acá yo le estoy dando más
más énfasis a la generalización en algunas de las direcciones y tal vez sería mejor, ¿no? Entonces, nada, o sea, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que en este caso de tile coding, la forma en cómo pongamos los offset va a impactar la generalización. Cómo se van a propagar la información que vamos recolectando en nuestras muestras. Ahora, ¿cuál es la mejor? Pues quién sabe, ¿no? Y entonces esta otra cosa se vuelve un hiperparámetro a probar. ¿Cuál sería el primero que utilizaríamos? Pues ¿no? Porque podemos pensar que en general este es de mayor aplicabilidad, pero tal vez el más adecuado es algún otro dependiendo de eso. Y bueno, reconociendo esa discusión, es que terminamos esta parte diciendo que podíamos de hecho tener diferentes stylings para dejarlos que capturen esas diferentes interacciones en el espacio de las componentes del estado. ¿Sí? Ahora, recuerden que aquí estas dimensiones, ¿qué son? O sea, y esto, ¿de qué estaríamos hablando? De que es un estado de 2 dimensiones, ¿no? Un estado que está definido por dos dimensiones. Pero bueno, en casos más complejos, pues el estado ni siquiera es continuo, ¿no? El espacio puede tener componentes continuas y discretas. O sea, en realidad, en general, la cosa puede estar más complicada y compleja, pero bueno, lo importante es que entendamos que cómo hagamos el tile coding es que va a impactar a la generalización. Ya alguna vez, por ejemplo, discutimos, imagínense que tenemos una sola variable. Maya preguntó o hizo una buena observación, que tal vez, por ejemplo, aquí en este rango de operación, imagínense que es un control, en este rango de operación, como no pasa nada, o sea, imagínense que sea temperatura, ¿no? No pasa nada, pues puedo tener la misma acción de control en todo este rango, pero conforme nos estamos llegando a partes más complicadas en la operación de la máquina, entonces tal vez me conviene hacer un grano mucho más fino, ¿no? Por ejemplo, si se está aumentando demasiado la temperatura, entonces hay que tomar acciones pues cada vez más drásticas, ¿no? O tener un grano más fino para poder identificar qué está pasando en el estado. Si se fijan, esto lo que hace es, o sea, en esencia es decir, pues todo esto es lo mismo. O sea, todas las acciones asociadas con toda esa partición del estado es la misma. Y bueno, uno la puede definir así porque así responde al problema en particular. ¿Sí, más o menos hace sentido? Y bueno, la última forma que vimos de tile coding es esta con funciones hash. Y por lo que dijimos es que la función hash me puede condensar pues regiones del espacio multidimensional que de hecho estén disjuntas en puntos en puntos de mi tabla hash, ¿no? Entonces tengo flexibilidad ahí de hacer ese tiling, aunque igual pues esta flexibilidad también pues se hace compleja, ¿no? Porque pues puedo hacer cualquier cosa y cuál es lo mejor, pues quién sabe, ¿no? Pero pues si se fijan también estas tablas hash, pues de alguna manera generalizan a la anterior, ¿no? Porque yo puedo definir esquemas de hashing que reflejen los tilings anteriores, ¿no? Sí lo miran todos. Bueno, entonces, siguiendo en este caso, el siguiente paso son estas características ahora que se comporten como gaussianas, donde lo que vamos a tener es que cada una de estas características va a estar definida por su valor prototípico y por pues, este parámetro de la distancia, ¿no? Y entonces lo que me va a definir o lo que me define pues son características que pueden estar traslapadas, pero ahora la característica es suave, ¿no? A diferencia de las anteriores que tiene fronteras abruptas,
pues ahora hay como un cierto grado de pertenencia a las características, que en este caso está definida con de las gaussianas. Entonces es una forma también de pues, cuantificar mi estado, qué tanto se parece a este valor prototípico o a cualquiera de los que estén puestos ahí, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, lo que veníamos haciendo es tener, imagínense que tenemos aquí este estado que es de una sola variable, ¿no? Y lo que hicimos en tile coding es definir intervalos. Y déjenme ahorita definir unos intervalos así sencillos, ¿no? Y entonces aquí con cada uno de estos intervalos lo que dijimos, era una indicadora que va a valer 1 si el estado está en este intervalo, ¿no? Y así para cada uno de los intervalos que tenemos aquí. Ahora, en este caso de las funciones radiales, en lugar de tener estos límites abruptos, lo que vamos a definir en este caso de las funciones radiales es unas gaussianas, y entonces para este punto lo que vamos a decir es que como que va a pertenecer a esta característica, pero con esta intensidad. Y tal vez a esta otra, en este caso con 0 y la otra con 0. Pero, por ejemplo, un punto aquí va a pertenecer a esta característica con esta intensidad. O bueno, no, aquí no, perdón. Aquí, ¿no? O sea, este punto pertenece a esta característica con esta intensidad, pero también a esta otra con esta otra intensidad, ¿no? Y la intensidad con la que pertenece a las características, pues ahora es continua. O sea, no es ya sea 1 o 0, sino que ahora tenemos esta posibilidad de definir qué tanto, digamos, como qué tanto está caracterizado por esa característica. Pues igual, ¿no? O sea, ahora un poco como con el traslape, ¿no? En el caso anterior teníamos, por ejemplo, traslape 1, digamos que traslape iba a pertenecer a las dos características con intensidad 1. Ahora tiene diferente intensidad. Entonces, digamos que tenemos esa flexibilidad, flexibilidad mayor. Y la intensidad con la que pertenecemos a una característica, pues está dada por la distancia a este valor prototípico que le llamamos, ¿no? Que en el caso de la gaussiana, pues es su media, ¿no? Pero pues en este caso es bueno verlo así como un valor prototipo. O sea, este es el prototipo de esta característica. Y mientras más cerca estoy de ese valor prototípico de esa característica me describe con mayor intensidad. ¿Sí les hace sentido? Sí. Podría verse como un sistema difuso, entonces ahora pertenece con esa intensidad a ese conjunto. Sí, de hecho es un buen símil. Nada más que en sistemas difusos, por ejemplo, muchas veces son triángulos y cosas así. Y bueno, aquí está que también podríamos poner, bueno, en este caso de las funciones radiales son estas gaussianas, pero sí podríamos poner alguna otra función arbitraria, ¿no? Y la idea es esta. Y bueno, en general también esta distancia puede ser euclidiana, pero también podríamos definir algún otro tipo de distancia a los puntos prototípicos. Entonces, sí, más o menos hace sentido ahora. ¿Qué pasaría cómo se vería si mi estado fuera de 2 dimensiones? ¿Mm? Sí, no, ahora se vería hacia acá afuera, ¿no? Se verían las campanas aquí afuera con valores prototípicos igual en algún lugar, pero pues las campanas afuera ahí encimándose entre sí, ¿no? Y bueno, ya las demás dimensiones es igual. Aquí dice que una ventaja es que estas amigas son diferenciables, pero ¿qué tan ventajoso es eso? Pues aquí nada, ¿no? Porque ellas ni las diferenciamos, ¿no? Al menos en este caso, lo único que
O sea, cuando hagamos la derivada, ellas se salen y quedan solitas, ¿no? Nunca usamos su, su derivada. Y de hecho, también en la práctica no dan mucha ventaja, ¿no? No se ha encontrado, bueno, y cuando digo que en la práctica no dan mucha ventaja es que no se ha encontrado escenarios donde estos sean superiores, por ejemplo, al tile coding, ¿no? O sea, como que no da demasiado extra, pero eso no quiere decir que no vaya a existir alguno y pues por eso también es importante estudiarlo, ¿no? Bueno, entonces lo que, lo que vimos hasta ahora con los polinomios, con, sí, pues lo que no hemos hecho que sí se utiliza es aprender los parámetros de aprender los parámetros de los modelos. O sea, por ejemplo, aquí, o sea, es muy buena pregunta, ¿no? Estamos partiendo que estos valores prototípicos están dados. Y lo que nosotros aprendemos ahora son los pesos de con qué tanta intensidad vamos a caer. Acá déjeme poner alguna de esas funciones rápido. O sea, aquí en nuestro problema de optimización, si se fijan, este amigo junto con sus parámetros está fijo. Y el problema de optimización nada más se restringe a esta cosa a esa cosa de acá. Definitivamente los parámetros, y bueno, estos se vuelven hiperparámetros, ¿no? O sea, son cosas que nosotros buscamos en una grid search o algún esquema externo, tal vez esquemas más avanzados como búsquedas bayesianas, cosas así, ¿no? Para buscar estos hiperparámetros, pero se quedan fuera, al menos en principio, como lo hemos formulado ahorita, se quedan fuera del problema de optimización, lo cual no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, nosotros pudiéramos complicar un poco más las cosas si metemos en el problema de optimización. Y efectivamente ahí tu comentario es el adecuado. Si este va a ser optimizado, pues sí me conviene que sea diferencial. O sea, si va a haber un proceso de optimización como que conjunto con todo esto, pues sí tiene sentido que sea diferenciable. Es común, por ejemplo, en las arquitecturas de redes neuronales que parámetros ahí adentro se calculan con redes neuronales. O sea, si el proceso de red neuronal adentro tiene alguna función que es importante, también esa función la puedes describir con una red neuronal que se aprende simultáneamente con todo el proceso. O sea, por ejemplo, esta cosa de acá, ¿no? O sea, él podría, si tienes una función aquí adentro, también podría ser, pues, aprendida en el proceso. Y les digo, en redes neuronales es muy común que pedazos o componentes o funciones que están ahí adentro también se pueden aprender simultáneamente. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en redes neuronales para grafos, donde, por ejemplo, las formas en cómo se mezclan las componentes o los mensajes en las redes neuronales para grafos, las funciones, también es una red neuronal. Y bueno, en ese caso, pues sí es importante que que esta cosa sea diferenciable. Pero bueno, a lo que hemos visto nosotros hasta aquí, pues no, porque él no entra en el problema de optimización, ¿no? ¿Y si es eso claro para todos? O sea, este ha quedado fijo el espacio en el que nos movemos de optimización son estas Ws, ¿no? Y lo que hicimos ahorita, el estudio que hicimos ahorita fue pues nada más discutir diferentes sabores para dejando a la W como un modelo lineal, ¿no? O sea, dejando a los Ws como lineales, ¿no? Entonces sí hicimos pues polinomiales. ¿Cuáles más? Los de Fourier.
todos los de tile coding, que son varios, estas radix base functions, y pues puede haber más, ¿no? Entonces, en este momento, nosotros, o lo que caracteriza eso es que estas características las definió un humano. Por ejemplo, los valores prototípicos aquí, la forma del tile coding, las frecuencias de mis bases de Fourier, el grado de los polinomios, los definimos a partir del conocimiento de un humano. Y bueno, entonces son características hechas a mano o cualquier otra función que hayamos definido acá, ¿no? Y bueno, esa es de alguna manera una limitante. El siguiente paso que vamos a dar es movernos a tener funciones no lineales. Y aquí en particular aprovechar una característica de unas funciones no lineales muy conocidas que tienen la capacidad de aprender características. Pero bueno, quisiera preguntarles, ahora que nos estamos moviendo aquí al mundo de las funciones no lineales, ¿qué es lo que se hace no lineal? ¿Es no lineal con respecto a qué? ¿Qué era lineal en el pasado? El espacio de parámetros, ¿no? O sea, la función que me describe el comportamiento del espacio de parámetros es la que es lineal. Ahora vamos a permitir que los parámetros o la forma en cómo está relacionada las variables parámetros con nuestra función sea no lineal. Podrían ser pues cuadráticas, lo que sea, pero en particular la que nos va a interesar son estas redes neuronales. Ahora, esas funciones no lineales, si pretendemos seguir utilizando gradiente descendente, pues vamos a necesitar que sean ¿qué? Que sean diferenciables, ¿no? Para podernos mover ahora en ese espacio siguiendo el gradiente, ¿no? Calculando sus derivadas. Y bueno, entonces, pues el que vamos a discutir, el modelo no lineal que vamos a discutir son estas redes neuronales artificiales, que en principio son atractivas por esta propiedad de aproximación universal que demostró Sebenko en 1989, pero en realidad la parte que en Reinforcement Learning, que en muchas aplicaciones de aprendizaje automático las ha hecho muy poderosas, es como les decía, su capacidad de detectar características. Y bueno, y eso aparece cuando estructuramos a nuestra red neuronal como que en diferentes capas y para generar esas descomposiciones jerárquicas, como que para permitir que las diferentes capas de la red neuronal y cómo están interconectadas, como que puedan descubrir características en diferentes niveles de abstracción. O sea, si tenemos, déjenme poner las capas como tal, dibujarlas así de manera simplificada. La idea es que este apilamiento de capas, o sea, va a detectar algunas características, pero como esta capa se alimenta principalmente de las características detectadas aquí, pues él puede trabajar en un nivel de abstracción distinto. Entonces podemos pensar que movernos en las capas también nos mueve en la abstracción. Entonces diferentes características en diferentes niveles de abstracción, y esa forma de organizar pues ha dado pues, muy buenos resultados. ¿Cómo identifican diferentes características en diferentes niveles de abstracción? ¿Qué es lo que dice acá? O sea, nos da representaciones cada vez más abstractas, porque esta capa recibe como entrada pues ya abstracciones que él generó en la capa anterior.
Entonces eso de manera pues, natural va como que forzando a las capas más profundas a no ver los detalles de la entrada, o al menos no ver todos los detalles de la entrada, sino nada más ver cosas que ya fueron detectadas en las capas, en las primeras capas, ¿no? Y bueno, entonces, como decíamos, la idea es tener nuestra función, vamos a retener nuestra función aproximada, en este caso de pesos, donde ahora sigue siendo una función del estado y de W, pero donde ahora esta función aproximada pues ya no es lineal en W, ¿no? Puede ser no lineal y en este caso va a ser una red neuronal que podemos seguir entrenando utilizando gradiente descendente. Si pasara a la otra diapositiva, ¿cómo haríamos este proceso de optimización? ¿Cómo se lo imaginan? Recuerden que ahorita todavía, bueno, y me sirve para dos cosas. Recuerden que ahorita todavía nuestro objetivo es que esta cosa aproxime a la función de valor, ¿no? Y lo que estamos haciendo es obtener, es ir obteniendo muestras. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? La muestra el gradiente de la pérdida. Y ver el gradiente de la pérdida. Y el punto es, ¿cuál sería la función de pérdida de esta red normal? ¿Qué es la pérdida? Déjenme recordarlo. Es nuestra función que estamos optimizando aquí, ¿no? O sea, la función con la que hemos estado, voy a pasar nuestra regla, para que vean mi grandote. Cuando comenzamos, planteamos esta como nuestra función objetivo, ¿no? Y esa es lo que hemos querido, lo que hemos estado buscando minimizar, la función de error, ¿no? Que es la diferencia entre nuestra aproximación y el valor verdadero de la función, ¿no? Y entonces, en las redes neuronales, cuando nosotros las entrenamos, lo que hacemos es minimizar también una función de pérdida. La función de pérdida en redes neuronales, ¿cuál es? Entropía cruzada. Entropía cruzada para clasificación, pero por ejemplo para regresión, pues es el error cuadrático medio igual. O sea, es la diferencia entre la función que queremos aproximar y lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué cambia aquí? Nada. Nada más que la cosa está, más difícil. Porque, como ya discutimos, por ejemplo, bueno, hay varias cosas que se hacen difíciles. Pero vamos por partes. Bueno, primero todo sea claro que esto es lo que estamos buscando, ¿no? Y luego, si se acuerdan, esta cosa era fácil, o bueno, no fácil, pero digamos que teóricamente sound, ya no sé cómo se traduce sound. ¿Cómo se traduce sound? Theoretical sound. Como sólido, ¿no? Como sólido, ¿no? O sea, es teóricamente sólido. Si estas, en el caso de las muestras, estas son sin bias, ¿no? Entonces me servían para Monte Carlo era una buena forma, y luego cuando utilizamos las TD ya no nos gustaba tanto y le llamamos semi-gradient, porque esta cosa debe estar influenciada por nuestra aproximación del modelo, ¿no? Entonces en ese mundo vivíamos. Pero bueno, entonces recordar que aun cuando estamos ahorita nada más enfocándonos en el problema de evaluación, en lo que queremos es encontrar la función de valor dada a una política, en realidad lo que nos interesa es hacer esta evaluación para poder hacer ¿qué? Exactamente, policy improvement, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo, en mente. Entonces, bueno, ahora
Regresando, vamos a tener este mismo problema de optimización, donde ahora esta cosa es el resultado de mi red neuronal, pero esta sirve bien como mi función de pérdida. Entonces, va a ser, lo que vamos a definir es lo que nos caiga aquí como muestra contra, o la diferencia, contra lo que nosotros tenemos en nuestro modelo, ¿no? O sea, en Reinforcement Learning, en el caso general, no vamos a ver los valores verdaderos de la función de valor, sino que vamos a ver muestras, ¿no? Que pueden ser muestras sin bias para el caso de Monte Carlo, o muestras con bias para cualquier sabor de temporal difference, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, puestos así, en la red neuronal, pues nuestra función de pérdida va a ser lo que está sacando nuestro modelo, y aquí las muestras. Pero entonces, a ver, vamos a déjenme, estoy diciendo qué camino sigue. Déjenme, bueno, ya habiendo discutido eso, déjenme les presento cómo trabaja Deep Q Learning, para que vean cómo es el caso en terapia virtual. En Deep Q Learning, la función de pérdida es esta. Exactamente la misma. Esta es la muestra y este es el valor que tengo actualmente. Estamos queriendo minimizar el error cuadrático medio de entre lo que estoy viendo como muestras y lo que me está entregando ¿cómo se llama? Lo que me está entregando mi red neuronal. Y con eso pues yo la puedo entrenar, ¿no? O sea, realmente no necesito más que eso. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, bueno, dudas hasta aquí, por favor. No vean lo demás, o sea, ahorita discutimos lo demás, pero nada más estamos viendo la función de pérdida, porque la función de pérdida es sobre la que hacemos el gradiente de los pesos de la red neuronal, ¿no? Entonces aquí la idea es que el problema de optimización me va a buscar los pesos tal que este error se minimiza, ¿no? Que lo que me predice la red neuronal va a ser la salida, sea lo más cercano a lo que voy a estar viviendo como las muestras que estoy experimentando durante mi proceso de Reinforcement Learning. Entonces, luego, por favor. Bien, la transición a función de valor y función valor acción es como lo mismo que habíamos estado viendo, no cambia mucho. Sí, es nada más que ahora estos valores Q están asociados con un estado y una acción. ¿Qué es el teta? El teta es el espacio, aquí en esta notación es el espacio de parámetros. Este teta es mi vector W que veníamos trabajando. O mis matrices W. Y recuerdo que la estimación en policy era muy importante para las convergencias, ¿no? Sí. Asegurar la convergencia. Aquí igual se ocupa esa, ya que no tenemos de todos modos. Sí, pero ya es una pregunta más avanzada. Todavía espérenme para llegar a eso. Es una pregunta muy importante, pero todavía hay que definir cosas antes. O sea, primero lo que quisiera es que todos nos convenciéramos que utilizar esta función de pérdida pues es lo más razonable porque es la que venimos usando, no es exactamente la misma. Es mi modelo paramétrico, donde ahora los parámetros son este teta que está puesto acá, y yo lo que quiero es que mi modelo paramétrico sea lo más cercano, o sea que la distancia entre lo que me entrega el modelo paramétrico y lo que estoy viendo sea lo más chiquita, ¿no? Entonces en este error es que voy a hacer este gradiente descendente, pero es exactamente igual a en forma a la que hemos estado utilizando hasta ahora, ¿no?
La diferencia, ahorita el paso, digamos que más fundamental, es que esta función paramétrica no es lineal en los parámetros. Pero bueno, eso no le importa al gradiente descendente, ¿no? O sea, puede seguirse, lo podemos seguir haciendo bien en este caso. ¿Sí? Más dudas, por favor. Eso lo hace con el valor del estado. Por ejemplo, tenemos estamos en un estado o el valor del estado y el error y lo que predice la red neuronal es el valor de ese estado. Sí, que en este caso es el valor Q. Aquí es para estado acción, pero es lo mismo, ¿no? Okay. Si fuera un valor B, me predeciría el valor de ese estado. Okay. O sea, yo ya, digamos, para evaluarlo, le meto el estado y él me dice su valor. Es lo que quiero que... ¿Y primero llegamos al estado y luego se ocupa la red neuronal para evaluarlo? ¿O primero lo predice y luego ya avanzamos y vemos si está No, bien? ahorita todavía no hemos dicho nada de eso, pero el problema que estamos resolviendo es, dado un estado, yo quiero saber su valor. Independientemente del proceso de generación de episodios, etc. O sea, lo que hemos estado discutiendo ahorita es cómo aproximar la función B. Y bueno, ahorita aquí me brinqué cómo aproximar la función la Q, pero es similar, ¿no? Entonces, independientemente de lo que sea, lo que yo quisiera es una forma paramétrica, o sea, una función que yo le pongo un estado y él me dice su valor. Yo le doy un estado de acción y él me dice su valor. Y la diferencia es el error que trata de disminuir. Así es, entonces ya digamos que si ya me dan de esta cosa entrenada, yo le evalúo para un estado de acción y veo su valor, y yo lo que quisiera que la distancia con el valor real fuera lo más chiquito posible, ¿no? Eso es, digamos, que lo que estoy buscando. Okay. Ahora aquí es muy retador porque nunca vemos en un solo paso el valor que debe de tener la función Q, ¿no? O sea, tenemos muestras que pueden o no tener vallas dependiendo de lo que estemos utilizando, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, más preguntas, por favor, sobre esta parte. Ahí, o sea, todavía hace sentido, por ejemplo, que las features del estado sean, por ejemplo, Fourier, ¿no? O sea, eso no cambia. No, de hecho, ya no las features las va, o lo que quisiéramos, o lo que estamos esperando es que las detecte la red neuronal. O sea, las features que no vamos a ver pueden ser las salidas que están en las capas internas. O sea, las salidas de una capa interna a otra, ahí va a haber, o ahí se espera que van a aparecer features que son importantes. Ahora, un poquito con tu pregunta, tal vez donde le podemos poner vallas es en la arquitectura. O sea, por ejemplo, le podemos poner capas convolucionales. Y si le ponemos capas convolucionales, estamos diciendo que si mi espacio era dos-dimensional y le ponemos convoluciones, entonces ahí es un bias diciendo, bueno, esta cosa está relacionada. Y luego si le ponemos subsampling, también es una especie de bias para decir, bueno, ahora todo esto condensa en una cosita. Y de alguna manera lo que le estamos haciendo es forzando en este bias a que genere características, por ejemplo, relacionadas por la distancia o por la vecindad aquí en el espacio. Pero hasta ahí no estamos, o sea, ese es como que sería el símil para forzar características como las que hicimos en las bases de Fourier. Pero la idea es que estas van a emerger. O sea, no las identificamos a priori como expertos, sino que como que le damos los mecanismos a la arquitectura para que sea más susceptible de identificarlas. Entonces se buscan como descripciones más simples del estado, o sea, por ejemplo, mandarle todo el estado o algo así. Que bueno, esa también es otra pregunta. O sea, si nosotros ya del estado podríamos hacer algunos cálculos extras para alimentárselo directamente a la red neuronal, pero la idea es que no lo necesitas. O sea, que ese preprocesamiento de las entradas, detección de cosas importantes, lo debería poder hacer la red neuronal sola si es que la diseñamos de la manera correcta, ¿no? Y de ahí diseñarlo de la manera correcta es de una manera propicia para el caso particular. Más preguntas, por favor. Sí.
Los valores de Y se supone que son el valor real al que queremos, Es una estupenda pregunta. que queremos llegar. Se supone que se resta sobre la multiplicación de los estados W por la característica, ¿no? Por nuestra teta en este caso. De ambos, como entiendo que estén normalizados, nos debe de dar igual el número de 0 1. Ahorita todavía es más fácil, o sea, en realidad este Y es G en sabor Monte Carlo, son las opciones que tenemos. O TD. Pues en realidad ese Y es una muestra del retorno que estamos viendo ahorita. O sea, es más fácil, ¿no? O sea, estamos ahora sí interactuando con el ambiente y estamos jalando muestras del retorno. Y estas muestras del retorno, que puede ser una muestra Monte Carlo, una muestra TD, que es lo que va aquí. Aquí en este ejemplo de Deep Q Learning, este es mi Y. ¿Qué es el quién es? Exactamente, o sea, es nada más el retorno de un paso, perdón, el retorno no, la recompensa de un paso, más la corrección. O sea, si recuerden, estamos en un estado, vimos la transición, vimos esta recompensa, llegamos a este par estado-acción, y como en realidad el retorno G es todo esto de acá, y nada más hemos visto esta recompensa, el resto, ¿cómo lo completamos? Con nuestro estimado que está puesto acá, ¿no? O sea, este es temporal difference. Y temporal difference en el sabor de Q-Learning, que utiliza el máximo sobre todos estos. Sí, o sea, este es Q-Learning. O sea, si miran esto, le quitan su gorrito. Y bueno, le quitan también los parámetros. Es Q-Learning tal cual, ¿no? Ya nada más es el estimado, el gorrito, no, perdón, los gorritos. Claro, no sé por qué no sabemos. Si le quitan el gorrito y le quitan los parámetros, es Q-Learning. El Q-Learning que vimos tal cual. O sea, ahorita aquí lo que cambia es que es una función paramétrica aproximada. Pero es Q-Learning tal cualcito. Entonces ahora nuestro problema de optimización es, o el reto es que están cayendo muestras que son las que, digamos que muestras de lo que debería valer mi valor Q, y entonces yo tengo que ajustar mis parámetros para que esta distancia sea lo más chiquita posible. Ahora, lo que dijiste, todo eso sí impacta, pero es todavía un poquito más adelante. Hay cosas que hay que hacer para que eso funcione bien. Una de esas que sirven es normalizar la entrada, ¿no? Ponerles media cero, varianza 1, cosas así, ¿no? Eso, todo lo que dijiste es relevante. Pero aquí, o sea, en este caso básico que estamos discutiendo, es, aun cuando es una red neuronal, el problema de optimización que estamos trabajando es que exactamente el mismo. Mi esquema de aprendizaje es exactamente el mismo. Ahorita que veamos todo hacia arriba, vamos a ver que es exactamente igual. Me voy a adelantar un poco a hacer control. Pero sí es claro hasta aquí. Más dudas. El número de capas no es dado igual que por el número de estados. Son hiperparámetros que ya si le ponen muchas capas tienes problemas de overfitting, también hay problemas de que gradient descent, luego ya los pesos en las capas más profundas ya se hacen muy chiquitos. Ahí hay unos trade-offs, ¿no? Para ver qué tantas capas se van a hacer, pero sí es uno de los hiperparámetros importantes.
Más dudas. Bueno, la cosa se pone interesante, ¿no? Entonces, en el problema de evaluación, lo que estaríamos nosotros pensando es que tenemos una política fija. Bueno, aquí ya se pone un poco allá. Déjenme ahora me regreso de Q-Learning para atrás, ¿no? Di un paso para adelante para mostrar esto. Se me adelanté. Aquí en el problema de evaluación que tenemos, la idea es que hay una política fija y es la que yo quiero, evaluar. ¿Qué sería lo que más me conviene utilizar como target para entrenar mi red neuronal? ¿Qué pensarían con lo que conocemos? Para este problema de evaluación, ¿no? Nada más donde yo quiero que mi red neuronal codifique la función de valor que tengo, y como estamos en esta parte donde nada más queremos evaluar la función, podemos suponer que la política de control es fija. Entonces, ¿qué me conviene poner como tal? Pues el retorno de Monte Carlo, ¿no? O sea, son muestras sin vallas del valor que estoy queriendo buscar, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Porque ahorita nada más estoy analizando el caso en el que la política no se va a mover. Entonces yo quisiera que mis estos yes fueran estimados, o fueran muestras sin vallas del valor que quiero tener acá. Entonces Monte Carlo me quedan muy bien, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Que ahora imagínense que no lo hacemos Monte Carlo, que y se hace el target TD. ¿Qué problema sucede? ¿Vale? Que tiene vallas, pero ahora otra vez, o sea, esta cosa, Y escondido adentro, ¿qué va a tener? Aproximaciones del valor. Exactamente, o sea, este amigo, que es una red neuronal, pues estaría aquí adentro, ¿no? Entonces igual el gradiente descendente ya no sirve, porque en realidad la derivada es sobre las dos, no nada más sobre esa de allá, ¿no? Entonces eso ya complica la cosa. ¿Por qué? Porque el target también es móvil. O sea, esto que estamos aprendiendo es móvil, el espacio de parámetros es móvil, pero lo que viene acá también es móvil. Y entonces eso puede hacer muy fácilmente que el proceso de entrenamiento divierta. Si lo miran que en el caso de Monte Carlo no, porque son muestras sin vallas donde el target es nada más describiendo la dinámica del ambiente, donde estamos suponiendo que la política es fija, entonces eso es fijo, si es que esas cosas, si las distribuciones son estacionarias. Entonces por eso está bien Monte Carlo. Pero ya cuando me paso a TD, entonces esto se pone difícil, porque mi target también es móvil, porque se mueve con cómo vaya yo cambiando los parámetros, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues ya está la cosa interesante. Ya habíamos discutido la solución ingenieril que se le puede dar. ¿Cuál era? ¿Vale? Ignorar el pedazo de la Y. Más que ignorarlo, había otra forma. Ponerlos anteriores, ¿no? Exactamente, o sea, lo que no queremos es que esta cosa se mueva con él, y lo que vamos a hacer es dejarla fija con valores anteriores. Y de hecho aquí la idea es que el target lo calculo con una cosa que aquí le llaman teta menos, que es ese estado de los parámetros que dejé congelado de alguna iteración anterior. Entonces en el proceso de optimización de este teta, el teta menos queda fijo, y entonces ahora sí ya se vuelve un target fijo, y entonces ya es más improbable que el sistema libere.
cada ciertos pasos, nada más cada ciertos pasos, para que para que esta red no se quede muy vieja, la actualizamos. O sea, cada ciertos pasos agarro mi red actual, la actualizo para que sea la red que utilizo para calcular los targets y la vuelvo a dejar congelada y dejo que siga avanzando por el lado. Siga adelante con el Muy bien. Entonces la idea es eso. Entonces ahora es una solución ingenieril, pero que en la práctica da resultados más o menos. No da resultados buenos. Sí es una solución al problema. ¿En qué caso se podría ocupar una solución ingenieril? De hecho, el Deep Learning es de los más populares. O sea, esta es una solución ingenieril de aplicación general. Porque el problema es que esta cosa, el target, se mueve. O sea, si no hacemos nada, se va a mover con estos parámetros, ¿no? Entonces, lo único que hacemos, la forma más fácil es de desvincularlos, es usar otros parámetros, pero no vas a usar cualquiera, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es, bueno, voy a usar una aproximación que es relativamente buena porque es la que he ido desarrollando. Solo que en el proceso de optimización de acá, la dejo fija. Pero es una buena aproximación. Ahora, conforme va mejorando, también van a ir mejorando mis targets. O sea, el Q gorrito va correteando al Q cada cierto número de pasos. Entonces, tal vez más lentamente, porque no camino estrictamente en el valor correcto del gradiente, pero ahí vamos caminando en la dirección. Un poco más atrasado, porque lo necesito fijo. Sí hace sentido. ¿Y eso asegura la convergencia? No la asegura, pero la facilita. Sí, no hay garantía de que el sistema no va a diverger. ¿Más dudas? Bueno, entonces, regresando, para el caso nada más de evaluación, lo que más me conviene aquí es tener targets Monte Carlo, y entonces puedo hacer mi proceso de optimización. En el caso del target Monte Carlo no necesitaría hacer esto del congelado, porque esto lo calculo nada más a partir de lo que veo en el sistema, ¿no? Este congelamiento lo requiero porque estoy utilizando mis targets a partir de un estimado que está surgiendo como parte de mi proceso de optimización, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora regresando al caso de la red neuronal, para el proceso de optimización de la red neuronal es súper importante que las Y's que voy viendo sean IID. ¿Qué era IID? Independientes e idénticamente distribuidas. Independientes e idénticamente distribuidas. Pero, porque es para que, es un prerequisito para que el problema de optimización de la red neuronal pueda converger. Entonces, ahora, si nosotros seguimos la distribución on policy, eso ya no serviría, o sea, ya no funciona bien. Pero ahora entonces estamos como que entre la espada y la pared, ¿no? Porque el proceso de optimización de reinforcement learning requiere que sea un policy, y el proceso de optimización de la red neuronal requiere que sea independiente e idénticamente distribuido, ¿no? Una distribución homogénea. ¿Cómo lo hacemos? No entendí eso de IID. ¿Qué es lo que necesita hacer? Que las muestras de tu fenómeno sean independientes entre sí, que todas tengan la misma probabilidad de ser. O sea, tu muestreo es un muestreo uniforme de tu fenómeno que está generando. Y bueno, nosotros hemos discutido que todas estas cosas requieren seguir la policy para converger. Entonces, ¿cómo compaginamos las dos?
lo que vamos a hacer es, en una memoria, ir metiendo experiencias aquí. Esto es un policy. Y le estoy metiendo experiencia en policy en esa memoria. Pero ya de aquí fuera, ya de la memoria ya sale ahí. Y alcanzó por suerte, ¿no? O sea, con esa, digamos que flexibilización o encontrado de un punto de compromiso, trade-off entre ellos, todo lo que cae aquí es un policy, pero ya no lo saco un policy, sino que le hago shuffle y lo muevo, y aquí ya lo voy sacando con la misma probabilidad. Es como funcionó y de hecho esta es una de las contribuciones grandes del equipo de Google DeepMind, utilizar esta memoria. Y bueno, entonces aquí me adelanté. Ya vamos a ver, este es el esquema completo. O sea, me adelanté en el que este es el esquema de control completo, nada más para que ya veamos o identificamos a nuestro Q Learning. ¿Qué va a ser? ¿Cómo funciona el sistema completo? Hacemos epsilon greedy sobre los valores que sobre los valores Q, ¿no? Sobre los valores Q que estamos aprendiendo en nuestra red neuronal, ¿no? Porque este es, vamos controlando haciendo epsilon greedy con nada más que ahora, en lugar de tener la función tabular Q, ahora es la función que paramétrica Q, ¿no? Sacamos experiencia y profe, entonces ahí en la de arriba, en la de Q, sería acá, hay un estado, una acción, bueno, un determinado estado de acción le pertenece una parte de la parte de paramétrica. Más que le pertenece, o sea, esta función está en términos del estado de la acción y de los valores de los parámetros. Antes lo que teníamos es que las funciones Q no tenían parámetros porque era una tabla explícita, extensiva de todo lo que había ahí adentro. Pero ahora no, o sea, ahora lo que hemos estado viendo es que esta Q depende de un conjunto de parámetros o de los valores de un conjunto de parámetros. Que de hecho todo este proceso de lo que se ha tratado es de aprenderlos. O sea, de aprender cuáles son los parámetros adecuados para que esta función, como está descrita, me dé el valor correcto, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de Q. En el caso más sencillo lineal que vimos, cuando vimos estos de los Ws, del vector W, de hecho, el valor de W era el valor de ¿qué? De la función del valor, o sea, directamente el valor de W era el valor de, en este caso, del Q o del valor B. ¿Para qué ejemplo vimos esto? Para todos los agrupamientos. Como eran funciones indicadoras, su valor nada más, o sea, el valor de la función nada más va a terminar siendo el W. Ese es, digamos, que el caso más básico, ¿no? O sea, en el caso lineal, la función W es esta suma de pesos por características, ¿no? Cuando estos amigos eran indicadores, y de hecho para el caso cuando teníamos particiones del estado donde una sola función indicadora vale 1, el valor de mi función aproximada nada más va a ser ¿quién? Su W. Es el caso más sencillo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí, ¿no es? En el caso de las redes neuronales, ¿qué va a ser? Pues va a ser las sumas, o sea, en la red neuronal ves que se suman los pesos, se les calculan las no linealidades y todo así, ¿no? Pues ese es el valor que va a dar, o sea,
dependiendo del estado de vibración que le dé y los pesos, cuando hago el cálculo hacia adelante de la red, ese me va a dar su valor, pero bueno, el caso más sencillo es este de acá. Nosotros es una función que podemos ver aquí explícita muy fácil, porque todas estas características nada más son indicadoras que toman uno si es que el estado forma parte de ese grupo, y en el caso, por ejemplo, déjenme dibujar, ¿no? Y cuando teníamos algo así, ¿no? Este es mi espacio, lo hice bidimensional, y digamos que el grupo 1, déjenme hacerlo todavía más fácil. Pero me dio ganas de hacerlo bidimensional. Imagínense que tienen este espacio bidimensional y nada más tienen dos grupos. Este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Entonces mi función ¿cómo quedaría? Nada más quedaría W1 multiplicado por qué? Por mi indicadora, que es para cuando S está en ¿dónde? Exactamente en G1, ¿no? Más W2, mi indicadora, de cuando S está en G2, ¿no? Entonces, si yo lo alimento con este estado, ¿cuánto va a valer esa función? Nada más W1, ¿no? Porque esta indicadora vale 1 porque si está aquí adentro, esta indicadora vale 0 porque aquí está aquí adentro y entonces esta parte se hace 0. Entonces, ya depende, si caigo acá, nada más me quedaría esta parte porque nada más como está aquí adentro de G2, nada más esta vale 1 y esta vale 0. Es como que la forma más sencilla de verlo, ¿no? Ya ahora, en el caso de las redes neuronales, estas expresiones más complicadas son las matrices que se están multiplicando con unas no linealidades, pero cosas que se van haciendo así que van a depender de los valores de W1, ¿no? Entonces, si me regreso acá, esta función paramétrica, yo le doy un estado y una acción, y dependiendo de los valores de W, me va a decir algo para cada uno de esos estados o acciones. Entonces, lo que tengo aquí es que este Q es mi sustituto de tabla, donde tenía para cada estado de acción un valor. Ahora tengo estado de acción y unos parámetros que se combinan con esta información, se multiplican, etcétera, para dar un valorcito. Y eso es lo que saca este Q. Y todo lo que hemos estado trabajando es en esquemas de optimización, donde nos movemos en este espacio de parámetros con la idea de que esta función aproximada se parezca lo más posible a lo que voy viendo. Bueno, entonces, regresando, este es mi proceso de generación de episodios que siempre hemos visto, nada más que ahora este valor Q, en lugar de obtenerlo de una tabla, lo sacamos de este modelo paramétrico. Y entonces, bueno, generamos experiencia, que en este caso esta experiencia ¿qué es? ¿Cuál es qué? Estado de acción. Estado de acción, ¿no? Estado de acción recompensa, siguiente estado, ¿no? Entonces, de aquí podemos calcular estos valores Y, que son estas cosas, que es para un par estado de acción, podemos ver cuál fue la recompensa que vimos y le completamos como SQLearning con todos los posibles, el siguiente estado que vimos y todas las posibles secciones, ¿no? Y bueno, y esa muestra que tenemos, la metemos aquí en la red neuronal. Antes, ¿qué hacíamos con esa muestra? ¿Qué hace QLearning con esta muestra de acá? Que no es cuborrito, ¿no? Que sería así. ¿Qué hace QLearning? La guardaba en la función de valor. ¿Qué hacía qué? La guardaba en la función de valor. Hacía algo antes para guardarla en la función de valor. ¿Qué hacía? El max. ¿Qué hacía? ¿La maximizada? No, ¿qué hacía? No. O sea, esta es mi muestra QLearning, pero ¿qué le hacía?
lo que le hacemos a todas las muestras, o lo que le hemos hecho a todas las muestras. Es la. No, ¿Corregirla? ¿Eh? ¿Corregirla? sí, Pero ¿cómo corregirlo? se la restaba y. No, eso no tampoco. No, no sé. Sí, se restaba y se le hacían cosas porque, pero ¿qué hacíamos? Calculábamos un promedio, ¿no? O sea, de las muestras íbamos calculando un promedio, nada más nuestra fórmula incremental tiene adentro una resta. O sea, pero siempre lo único que hemos hecho es sacar muestras y calcular promedio incremental. Es lo único que hemos hecho hasta ahora. Muestras, promedio incremental. O sea, veíamos nuestra muestra de Clearing y íbamos calculando el promedio incremental. ¿Por qué? Porque siempre recuerden que Q es el valor esperado de la recompensa acumulada a partir de ese par estado-acción. Entonces, caían muestras y para estimar ese valor esperado lo estimábamos con ¿qué? Con el promedio, ¿no? Entonces, nada más que el promedio lo hacíamos incremental, donde cada que caía una muestra actualizamos el valor del promedio. En lugar de hacerlo explícitamente todas las muestras que estuviéramos guardando. Entonces, aquí en lugar de calcular el promedio, utilizamos este TD error para optimizar la pérdida de la red neuronal, que en otras palabras es minimizar la distancia entre esto y este. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Y pues ya está pretty much it. Profe, otra duda. Sí. A la salida de esa Q. Mire, aquí hay unas redes neuronales y nunca las usé para explicar. Sí, perdón, sí. Seleccionamos una acción de ahí de Q con epsilon greedy y eso es lo que se mete a la memoria. Sí y no. Menos sí, pero no nada más solita, ¿no? Sí, efectivamente sacamos un estado de acción. ¿Y qué es lo que se mete a la memoria? Estado de acción, recompensa siguiente estado. Okay. Que es lo que siempre hemos sacado, ¿no? Porque con estado de acción, recompensa y siguiente estado podemos calcular el reto. Ha sido igualitito, tal vez ha sido tan rebuscado y tan repetitivo que se va escondiendo, ¿no? Como que se nos olvida ya el proceso completo. Pero bueno, entonces déjenme aprovechar que ya está puesta aquí esta cosa, esta Q. Ya una vez que acabamos el proceso de entrenamiento, metemos para estado de acción, hacemos estas operaciones y me va a dar aquí su valor. ¿Qué valor me va a dar acá? ¿El de la Q? El de la Q. Que aquí el proceso es con gradient descent, lo que hacemos es mover los pesos a todo esto para que las Qs que salen acá ¿Se parezcan al se target? parezcan a los targets. Exactamente. Ok. Y entonces, por ejemplo, si tenemos un valor Q, vamos a poner que el 1, y pasa por la red neuronal y volvemos a ocupar el 1, ese se va a ir ajustando en la memoria. A ver otra vez. Por ejemplo, seleccionamos la Q1, por así decirlo, la primera. Y, La acción 1, la Q de la acción 1. ajá, y pasa a la memoria, luego abajo en la red, y luego vuelve a subir. Supongamos que volvemos a seleccionar la misma, ¿se va a ir actualizando ese valor? Sí, se va metiendo aquí en la memoria y un esquema sería que si vuelvo a ver el mismo par estado de acción, lo sustituyo por el más actual, que también podría guardar las podas. Todos los que haya visto los podría dejar ahí. Ok. Válvulas. El Replay Memory va haciendo algo similar a lo que nos había dicho, de que fija las experiencias, conforme va aprendiendo, va sumando nuevas y desechando las pasadas, pero como de una forma automática. A ver, ¿esto qué se parece de los conceptos que hemos visto? No sé. Yo la veo como si fuera la de Q-Table, se va al más No, esta no es la Q-Table. Okay. O sea, esta no es la Q-Table, No. son esta y esta. No, sí. Las redes neuronales. No, sí, sí. ¿Quién es la Replay Memory? De los temas que hemos visto. Como la hash table.
¿La qué? ¿La hash table? No. El modelo del entorno. El modelo del entorno, exactamente. O sea, cuando vimos planning, recuerden que del planning podíamos sacar experiencias pasadas para mostrárselas a nuestra función de nuestra función de aprendizaje. Nuestra función de aprendizaje no es otra cosa que el promedio incremental, ¿no? Entonces este es el modelo del entorno precisamente. Okay. Y aquí y en el modelo del entorno vimos que combinan unas cosas y otras, con policy, etcétera. Pues aquí nada más aquí vamos metiendo un policy, pero para sacarlas, las vamos sacando homogéneas, uniformes. Pero efectivamente este es el modelo del entorno. Okay. Y en este caso, que es Model Freeze, esa se va a ir construyendo conforme vamos explorando el ambiente. Como lo hicimos en la parte del planning. El planning era igualitito exactamente. Muy bien, se van atando cabos. Más preguntas. Este amigo es off policy, ¿no? Q-Learning es off policy, por lo tanto, bien Q-Learning es off policy también. ¿Por qué no es problemático? ¿Por qué no tenemos que corregir? ¿Se acuerdan que en off policy gastamos un montón de tiempo en hacer la corrección de las muestras, ¿no? Porque estamos generando muestras con una distribución y queremos irnos por otras, y por eso teníamos que calcular el Important Sampling Ratio, ¿no? ¿Por qué en Q-Learning no se necesitaba? Por una razón así. Era porque lo maximizábamos en cada iteración, ¿no? Es porque este pan está dado. O sea, no importa con qué probabilidad sale, cuando yo lo tengo ya está fijo. Y si se acuerdan que en el Important Sampling Ratio ese primer paso nunca entraba en el producto de cocientes, eran los de más adelante los que entraban. Entonces, como nada más tengo uno, es que no entra el Important Sampling Ratio. Si yo en lugar de tener una recompensa tuviera más, tuviera aquí cada recompensas explícitas y luego ya la corrección, aun cuando fuera con el max con Q-Learning o que fuera con expected salsa o el salsa normal, entonces sí iría el Important Sampling Ratio, pero además aquí ya se hace un relajo, ¿no? Pero de hecho los métodos policy aproximados están bien completos. Pero bueno, lo bueno es que hay unos of policy buena onda como que no tengo que calcular el Important Sampling Ratio porque en el primer paso no se necesita. Entonces es otra buena suerte que tuvo el área, ¿no? O sea, aunque es off policy, no tengo que corregirle el Important Sampling Ratio porque como ya lo estoy viendo, ya sucedió, no hay nada que corregir. Y como el resto, pues de hecho aquí lo hago el max sobre todos, pues ya. Pero si utilizáramos un n-step, ya la teoría se complica bastante. Sí. Q-Learning es esta misma exactamente, pero tabular. Entonces, o sea, creo que como una anotación, ya pensando en una implementación, habría que tener mucho cuidado sobre nuestra representación de estados, ¿no? Como quizás en Q-Learning, si tenemos una matriz, pues podemos decir, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero si le pasamos eso directo a la red, sí, pues, sí, exactamente, es muy buen punto que no está discutido acá. Bueno, de hecho aquí en la figurita sí está. Hay una fase de state encoding. ¿Cómo codifico yo el estado para que sirva, o sea apto para esa cosa? Deep Q-Learning se probó con los de DeepMind, lo probaron con los juegos de Atari. Y entonces, por ejemplo, también la forma en cómo se codifica el estado de los juegos de Atari
impacta bastante en todo el... Ok. ¿Y cómo podría ser una codificación? Imagínense, la más básica pues es una matriz, ¿no? Porque una matriz de píxeles. Pero con una matriz de píxeles, o sea, el estado de Atari no me alcanza nada más con el estado actual, ¿no? Si nada más tengo una foto de la matriz de píxeles, no voy a poder controlar nada. ¿Por qué? No recordar que no captura la moción, por ejemplo, del movimiento de la pelota. Exacto, no podemos ver hacia dónde se está moviendo la pelotita o los fantasmas. O sea, necesitamos más de una foto. Creo que ahí usan 4, no me acuerdo, 4 o 7 frames, digamos. 4 frames. Y se necesita porque el estado requiere poder identificar las direcciones de movimiento. Pudiera también en algún momento la intensidad de los vectores de velocidad, ¿no? Entonces, esa parte de cómo se mete en la red neuronal es importante. Que es la punta muy buena de modelo. Ahorita, como no nos hemos metido en eso, porque es muy dependiente del ambiente, pero es crucial. O sea, es un apunte muy bueno de modelo. Más dudas sobre esto. Déjenme alimentarme más todavía. Esta función de pérdida nos hace sentido porque es lo que hemos estado jugando. ¿Qué otra función podrían intentar poner en una red neuronal, pero en general en un modelo paramétrico? De otra cosa, ¿no? O sea, aquí el modelo paramétrico es Q, los valores Q, ¿no? Los valores B. ¿Qué otra cosa podríamos intentar hacer? Y bueno, aquí digamos que a partir de Q sacamos la política de control con el armax, ¿no? Y está bien. Bueno, esa era la otra cosa. Perdón. ¿Dónde hace esto Policy Improvement? ¿Dónde está el Policy Improvement? Exactamente. No, está aquí escondidito. Vamos a recuerden de por qué. Los estados de Q van a ir cambiando, ¿no? El dibujito que hemos estado haciendo reiterativamente, pero que vale la pena recordar. O sea, este Q, este modelo paramétrico, me describe la función de valores Q, ¿no? En este caso tengo tengo mis diferentes valores Q. Y acuérdense que un punto aquí lo puedo asociar con una política pi de control, por ejemplo, siendo grid. ¿Sí están de acuerdo? Si yo me muevo aquí, que es todo Policy Iteration ha hecho eso, si yo me muevo aquí a otro lado, esto es a través del arco máximo. Si yo me muevo aquí a otro lado, ¿qué pasa? Exactamente, a través del armax lo asocio a otra política. Y ahora nada más lo que nos ha cobijado todo este tiempo es que Policy Improvement Theorem nos dice que este es mejor que este. Entonces, conforme vamos moviéndonos, conforme se va ajustando este valor, cuando hago ahora el armax sobre ese otro, genera una política nueva que es mejor que la anterior. Y ahí está el Policy Improvement. Sí, que es con lo que comenzábamos al principio, ¿no? Entonces otra vez encerar, pulir, ¿no? Encerar, pulir. Entonces todos esos conceptos que vimos
pues fundamentan ahora también pues este caso paramétrico, que es mucho más escalable que el tabular. No retiene las garantías teóricas, pero de todas maneras en muchos casos en la práctica sigue funcionando bien. Más dudas. Bueno, ahora el otro que la duda que yo tenía, aquí pues estamos pidiendo pues, que nuestra función describa la función de valor, en este caso Q. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Directo que proponga. Sí, ¿no? Entonces podríamos tener un modelo paramétrico de phi. ¿Cuál sería nuestra función a optimizar? El valor, ¿no? Entonces en lugar de minimizar el error, podríamos maximizar Q. Y esas son policy variables, todos los métodos que vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos? Ahora hay gradientes en el muevo en los parámetros que no me minimizan el error de descripción, sino que me intentan maximizar los valores. Tiene sentido, ¿no? Y esa es otra familia de algoritmos de ejecución learning que vamos a ver en capítulos posteriores. Bueno, entonces voy a dudas. Para acabar rápidamente, ya nada más unos apuntes rápidos. No todas las redes profundas han servido bien en el caso de Reinforcement Learning. Una que ha sido muy exitosa es esta de las redes convolucionales. Y digamos que la esencia de las redes convolucionales es que ponen un bias en la arquitectura para reducir el tamaño del espacio de optimización, ¿no? Y bueno, una de las características que retiene es que se puede utilizar backpropagation tal cual y sigue funcionando. Entonces aquí la notación es que aunque en principio todas las arquitecturas de redes neuronales se puede usar backpropagation, en la práctica ya no funciona bien todo, ¿no? O sea, ahí puede generar overfitting, o también hay muchas veces que el problema de optimización simplemente diverge si es que son demasiado. Entonces, bueno, las técnicas que se han visto que sirven, aquí en general, pero en el contexto de Reinforcement Learning, a ver, yo no sé de qué se trata, alguien ayuda. Una de ellas es dropout. ¿Qué es eso del dropout? Que no ocupamos todas las neuronas para cuando está entrenando, ¿no? Sacamos una parte. Así es, hay neuronas que se apagan con sus conexiones durante el entrenamiento, ¿no? Y entonces eso hace como que lo que forza lo que queda es que se vuelva robusta a esa pérdida de las neuronas que quitamos. Y luego, ¿cómo se predice? Ya con todas, pero ponderado, ¿no? Ponderado así. Valen más las que se entrenaron, supongo. A la probabilidad de dropout. O sea, hay una probabilidad de dropout de las neuronas, y esa probabilidad de dropout es la que pondera ya después en la salida normal. Y bueno, eso hace que la red funcione bien. Una cosa que también ha funcionado es esta de Deep Belief Networks. ¿Quién ha oído hablar de ello? Es como una clase de preentrenamiento de las personas, ¿no? Es correcto, es una clase de preentrenamiento, y lo que se hace es que y ahorita nuestro me van a llegar, pero lo que se hace es un preentrenamiento, pero se hace desde las capas más profundas hacia atrás. Entonces se empieza nada más, se preentrena en la capa más profunda, y de hecho típicamente es no supervisado. O sea, se hace un proceso de optimización de los pesos no supervisado, y luego se deja fija la más profunda y se hace lo mismo con la que sigue, y luego con la que sigue, luego con la que sigue, y luego ya una vez que quedaron esos pesos
se hace backpropagation al final, ahora sí ya sobre toda la red. ¿Cuál es la intuición de eso desde el problema de optimización? Vamos a estar en un punto más próximo a un lugar del espacio que es propicio. O sea, como son un montón de pesos, el espacio mi espacio factible, mi espacio de búsqueda es enorme, ¿no? Y al óptimo donde voy a caer, pues es un volado, porque depende de cuál sea el estado inicial de los pesos. Entonces, lo que intento con las Predictive Networks es que el estado inicial del proceso de optimización con Gradient sea un lugar que no es arbitrario, sino que bajo los criterios del no supervisado, es un lugar que se ve bueno. Y ya a partir de ahí ya hacemos los algoritmos. ¿Cómo se llama? Backpropagation. O sea, ya hacemos gradient descent de ese lugar que escogimos fijando los precios de las tasas. Pues así es como funciona Deep Belief Networks. Sí. Es que encontré que sigue un bajo pero no sé qué es eso. Bueno, eso ya es la técnica particular de optimización de la capa, pero o sea, digamos que más a grandes rasgos, o sea, la esencia es esa, ¿no? O sea que en principio utilizaríamos toda la función, movernos en la función de pérdida de todos los pesos. O sea, aquí lo que hacemos es al principio no le hago caso a nada y nada más optimizo aquí bajo algún criterio no supervisado, como puede ser eso. No supervisado. ¿Y qué es no supervisado? ¿Qué quiere decir? ¿No tenemos etiquetas? No vemos el conjunto de entrenamiento. Luego dejo fijo y me paso a la siguiente capa. Y hago lo mismo. Lo dejo fijo estas dos y me paso a la siguiente y hago lo mismo. Y ya tengo un conjunto de pesos. Ya después con ese conjunto de pesos, ahora sí ya me muevo en backpropagation, ¿no? Que es la forma de hacer gradient descent. Esta otra de batch normalization es lo que nos comentaban. O sea, siempre, una cosa que es interesante probar es hacer la normalización para que quede, por ejemplo, con media cero y varianza 1. A eso también hace que los métodos tiendan a converger de manera más rápida. Y esas, las de Deep Residual Learning, exactamente, son las skill connections, o sea, permitir que cosas de acá brinquen para adelante. Y ahí la cosa es que se ha visto que aprender la diferencia entre una señal base y la señal verdadera es más fácil que aprender la señal verdadera de entrada. Entonces, dejar ver la señal de entrada hacia aquí adentro con estas skill connections da buenos resultados. Y eso es lo que se conoce como estas irreversibles. Y bueno, lo que decide es que la cosa no está fácil y cada problema es un reto, porque hay un montón de cosas a considerar, ¿no? Entonces, como desafortunadamente no hay una que sea la buena para todas, pues hay que probarla, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que de aquí hay dinero. Porque el que tiene la experiencia de hacer el matching de las técnicas con el entorno y lo hace bien, pues es donde es irreemplazable nada la teoría actual y donde hay bueno. Sí, no hay una impresión para ese problema poder ser. Pero es de problema a problema. O sea, ya si ponemos un problema concreto, podemos decir, bueno, o sea, por ejemplo, déjenme vengo para acá. Hay claramente una intuición para utilizar redes convolucionales. ¿Cuál podrían imaginar? Las cosas con imágenes.
porque la relación de vecindad de los píxeles es relevante. Entonces ahí seguro va vale la pena probar con redes convolucionales. Entonces cosas de ese estilo son las instrucciones que van surgiendo de la práctica. Ahora la otra, o sea, digamos que lo que nosotros tenemos es ese dicho, ¿no? De que hacer una demostración es como jugar una demostración matemática, es como jugar una partida contra el diablo, ¿no? Pero ¿qué ventajas se tiene? Nunca he sentido que tengo ventajas cuando demuestro. Cuando estás jugando una partida contra el diablo sí tienes ventajas. Que aquí tal vez no presencialmente, pero tienes a siglos de matemáticos que te han enseñado. Entonces, pues acá también lo que ustedes hacen en su proceso de investigación es ya, dependiendo del contexto, pues leen el trabajo personal. Leen qué cosas se han probado, cuál ha sido el éxito, y aunque ustedes no han tenido la experiencia directa, pues ya ustedes y esa es la cosa de la lectura del escrito. Entonces los matemáticos dicen eso, no sé si es una partida contra el diablo, pero pues ya vi las partidas que otros matemáticos muy buenos jugaron contra él y que pues le va a salir. Bueno, déjenme, les platico la última que vamos a ver aquí, que es interesante también, ya lo vamos a ver bastante rápido, que ahora son modelos no paramétricos. Y bueno, el que digamos como que la forma en cómo los vamos a englobar son funciones aproximadas, pero basadas en modelos. Y en esencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme ver si hay un dibujo ya para condensárselo rápidamente. No hay dibujo, pero voy a tener que hacerlo. Entonces, lo que se trata de esto es que imagínense, se los voy a condensar todo en este dibujo. Imagínense que ese es mi espacio de estados, que tiene dos dimensiones, ¿no? Y que estuvimos experimentando el ambiente y obtuvimos muestras hacia afuera, son muestras de los valores de estos pares, de las dos componentes del estado, ¿no? Entonces, o sea, aquí afuera, ¿qué tengo? El vector que no estoy dibujando aquí, que está aquí afuera, ¿qué sería? El valor, ¿no? El valor de ese estado está hacia afuera, ¿no? Pero aquí en esos tachecitos son cosas que he experimentado. Y bueno, déjenme dibujarlo, ¿no? Entonces tiene un vector de porque tenía un valor más grande, este fue más chiquito, este también más grande y así, ¿no? Imagínense que estos se quieren salir de... O sea, lo que importa es la magnitud, ¿no? Entonces eso fue lo que experimenté. Y ahora yo quiero saber cuál es el valor de este amigo. ¿Cómo lo haré? Cabecita, por ejemplo. En el más extremo yo lo que yo quería es, bueno, ¿cuál es mi distancia? Mi distancia acá, mi distancia a cada uno de ellos. Y entonces mi valor podría ser una función ponderada por la distancia y ponderada por ¿qué? Por los valores de ellos. Podría ser, por ejemplo, que yo define K vecino, o sea, que agarre a mis K más cercanos. En lugar de hacer mi sobre todos, yo defina nada más los K más cercanos, que podría ser hasta el uno más cercano, ¿no? Podría yo decir que el valor de ese estado es simplemente el mismo, en principio podría ser, que la muestra más cercana que yo tengo. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, en general,
esta distancia no tiene que ser euclidiana. Esta distancia, ¿qué es lo que me debería de calcular? ¿Qué tanto se parecen según mis criterios, ¿no? Exactamente, o el otro es como que la influencia en generalización. Ven eso que dijimos, que la generalización puede ser rara y diferente dependiendo de la. O sea, puede hacer que me importa que esté más cercano en esta componente, pero no en la otra, o algún criterio. Entonces, una de las cosas que se utilizan para ver esa distancia o esta influencia de o qué tan similar es este amigo con este, es utilizar kernels. Son los mismos kernels que se utilizan, o pueden ser del mismo tipo de kernels que se utiliza, por ejemplo, en las máquinas de vector de soporte. El kernel más sencillo, ¿cuál podría ser? El producto punto que hemos utilizado. Entonces, lo que quiero decir aquí es que estas funciones de distancia pueden, lo que quisiera capturar es qué tan similares son o qué tanto se generaliza lo que yo aprenda aquí a este amigo de acá. Sería como interpolar. De alguna manera, de hecho, una podría ser una interpolación. O sea, por ejemplo, yo pudiera decidir que mi valor acá sea una interpolación, lo tengo a partir de una superficie de interpolación de unos de estos, que podrían ser unos pocos o unos muchos, ¿no? Sí, podría ser como una interpolación. Entonces, este modelo de memoria, la idea es que yo agarro, guardo lo que he visto en memoria y mi predicción para un valor, luego a partir de lo que veo va para un esquema, ¿no? Donde yo debo considerar en esencia dos cosas: qué tan similares son los puntos previos y qué tan intensos son. Entonces, el modelo general de este caso basado en memoria es esto que está aquí. Pero eso no puede depender también de qué tan anisotrópico sea el sistema, porque puede cambiar a lo que esté cercano, ¿no? Sí, o sea, precisamente lo que quisiera es que el kernel capture eso. O sea, la idea de este modelo de memoria es que tu predicción del valor de un estado sobre lo que tú tuvieras almacenado aquí va a estar influenciado tanto por la distancia. O sea, tú quieres saber cuál es la distancia de lo que tienes almacenado y cuál fue su valor. Este es el valor. Y ya puedes tener diferentes esquemas. Podrías agarrar los más cercanos, los casos más cercanos, hacer una especie de información, ya lo que quieres. Aquí, digamos que lo importante es que, bueno, con excepción del kernel, es un modelo no paramétrico, o sea, no tienes una función o una forma de función predefinida, ¿no? Nada más son las muestras que tienes ahí y a partir de eso predices el valor de tu función. Y pues ya en resumidas cuentas sí es esa cosa que está puesta aquí en todas estas cuestiones.